Aléjese de mi edificio antes de que llame a seguridad. Elena Torres dejó caer su sándwich a medio comer y observó cómo el hombre, impecablemente vestido, se abalanzaba hacia la mujer y el niño acurrucados contra la entrada acristalada. La mujer sostenía a un niño que no podía tener más de 5 años, cuyos delgados brazos rodeaban su cuello como si temiera soltarla. «Por favor, señor, no estamos causando ningún problema», dijo la mujer, con voz firme a pesar del agotamiento que se reflejaba en su rostro. El niño se apretó más contra su hombro, con los ojos muy abiertos y una mirada hambrienta que iba más allá de la comida. Elena reconoció esa mirada. Ella misma la había tenido 20 años atrás, cuando se quedaba fuera de los comedores sociales con su madre, contando las horas que faltaban para la siguiente comida. Apretó los dedos alrededor de la bolsa de papel marrón que contenía su almuerzo, la misma comida modesta que llevaba todos los días a Sterling Corporation, donde trabajaba como señora de la limpieza. «No me importa lo que creas que estás haciendo», espetó el hombre, con su costoso traje reflejando la luz del sol de la tarde. Su voz tenía ese tono particular de alguien que nunca se había preguntado de dónde vendría su próxima comida. «Este es un establecimiento comercial respetable, no un refugio para personas sin hogar». La mujer se sonrojó, pero mantuvo la compostura. El niño hundió la cara más profundamente en su hombro, con su pequeño cuerpo temblando. Elena observó cómo se desarrollaba esta escena desde la acera donde siempre comía su almuerzo, escondida detrás del jardín corporativo que separaba la entrada de los empleados del vestíbulo principal. «Nos vamos», dijo la mujer, en voz baja, tratando de ponerse de pie mientras sostenía al niño en sus brazos. «Pido disculpas por cualquier inconveniente», pero mientras se esforzaba por levantarse, la cabeza del niño se inclinó ligeramente, y Elena vio lo que el hombre en el traje caro estaba demasiado concentrado en su propia indignación como para notar. Los labios del niño tenían ese tono grisáceo que se produce cuando no se come en días. Su respiración era superficial y dificultosa. Elena había visto esa misma expresión en el rostro de su hermano menor durante los peores meses de su infancia, justo antes de que se desmayara en el estacionamiento de una tienda de comestibles. Algo se rompió dentro de su pecho. «Espere», gritó Elena, cruzando la acera antes de que su mente racional pudiera detenerla. Tanto la mujer como el enojado hombre de negocios se volvieron para mirarla. Fijándose en su uniforme azul marino y en la etiqueta con su nombre que decía Elena Mantenimiento, la expresión del hombre de negocios cambió a una leve molestia. «Esto no te incumbe». Elena lo ignoró por completo y se centró en la mujer, cuyos ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y esperanza desesperada. «¿Cuándo comieron por última vez?» «Estamos bien», respondió la mujer de forma automática, como suele hacer la gente cuando ha aprendido que ser sincero sobre su situación solo le acarrea juicios. «No, no lo están», dijo Elena con suavidad, abriendo su bolsa de comida. «Y tampoco lo está su hijo». Sacó su sándwich de pavo y queso en pan integral, que había preparado a las 5:30 de la mañana antes de empezar su turno. A continuación, sacó una pequeña bolsa de galletas caseras y una manzana que había guardado para su descanso. Por último, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre con 2 billetes de $20, el dinero que guardaba para emergencias, para los días en que el transporte público fallaba. «Tenga», dijo Elena, poniendo la comida y el dinero en la mano libre de la mujer. «Hay un restaurante a 3 cuadras en esa dirección. Sirven raciones generosas». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «No puedo aceptarlo. Ni siquiera nos conoce. Sé lo que es pasar hambre», respondió Elena con sencillez. «Y sé lo que es ver a alguien tratando de cuidar de un niño sin nada con qué hacerlo». El empresario, que había estado observando este intercambio con creciente irritación, dio un paso al frente. «¿Está loca? Les está animando a holgazanear aquí. ¿Quiere que todos los vagabundos de la ciudad acampen frente a nuestro edificio?» Elena finalmente lo miró directamente, fijándose en sus zapatos de cuero hechos a mano, que costaban más de lo que ella ganaba en 2 meses, el reloj en su muñeca que podría haber alimentado a una familia durante 6 meses, la arrogancia casual de alguien que nunca había tenido que elegir entre medicamentos y comida. «Son personas», dijo Elena.
Con voz tranquila pero firme, no vagabundos, personas que necesitan ayuda. Personas que necesitan conseguir un trabajo y dejar de buscar limosnas, replicó el hombre. Su rostro se estaba enrojeciendo, llamando la atención de otros peatones que pasaban por allí. Esta tontería del corazón compasivo es precisamente lo que está mal en la sociedad actual. Elena sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la voz firme. Lo que está mal en la sociedad son las personas que piensan que la bondad humana básica es un defecto de carácter. La mujer, sintiendo que la tensión aumentaba, intentó intervenir. Por favor, no quiero causar ningún problema. Gracias por su amabilidad, pero nos vamos. Pero el empresario no había terminado. Entrecerró los ojos mientras se fijaba en el uniforme de Elena y leía con más atención su etiqueta con el nombre. Elena, ¿verdad? De mantenimiento, lo que significa que trabajas para Sterling Corporation. A Elena se le hizo un nudo en el estómago al darse cuenta de lo que se avecinaba, pero levantó la barbilla. Sí, así es. Ya no, dijo él, con una voz que transmitía la fría satisfacción de alguien que impone un castigo que cree que se merece. Estás despedida, con efecto inmediato. La mujer se quedó sin aliento. No, por favor, esto es culpa mía. Ella solo estaba siendo amable. La amabilidad que fomenta la vagancia en las instalaciones de la empresa es una responsabilidad que no voy a tolerar, continuó el hombre, sacando su teléfono. Voy a llamar a seguridad para que las acompañen a ambas fuera de las instalaciones. Si alguna de las dos regresa, haré que las arresten por allanamiento. Elena se quedó paralizada, viendo cómo todo su sustento desaparecía en 30 segundos. No tener trabajo significaba no tener dinero para pagar el alquiler. No tener dinero para pagar el alquiler significaba el desalojo. Todo porque había regalado un sándwich y $40 a una madre y a un niño que los necesitaban más que ella. Pero al mirar el rostro del niño, todavía pálido, pero ahora sosteniendo una de sus galletas con ambas manos como si fuera de oro, se dio cuenta de algo que la sorprendió. No se arrepentía. Elena, susurró la mujer, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Lo siento mucho, todo esto es culpa mía. No, dijo Elena con firmeza, con una voz más fuerte de lo que se sentía. Es culpa suya por pensar que la decencia humana es un delito punible con el despido. El empresario ya se alejaba, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en tono seco y autoritario con alguien al otro lado de la línea. Elena captó fragmentos de su conversación, palabras como conducta inapropiada, normas profesionales y cuestiones de responsabilidad. En cuestión de minutos, apareció un guardia de seguridad que parecía incómodo con su tarea. Señora, voy a tener que pedirle que abandone el recinto. Elena miró hacia la torre de cristal donde había trabajado durante 3 años, limpiando oficinas para ejecutivos que ganaban más en un día que ella en un mes. Se enorgullecía de su trabajo, llegaba temprano, se quedaba hasta tarde cuando era necesario, y trataba cada espacio que limpiaba como si fuera su propia casa. Ahora la escoltaban fuera como si fuera una delincuente. Mientras caminaban hacia la calle, la mujer se puso a su lado. «Tengo que decirle algo», dijo en voz baja, con un tono de urgencia que hizo que Elena la mirara con más atención. Por primera vez, Elena observó detenidamente el rostro de la mujer. A pesar de la ropa gastada y el evidente cansancio, había algo en sus rasgos, en su postura, en su forma de comportarse, que no encajaba con sus circunstancias actuales. Sus manos, aunque ásperas, tenían la estructura ósea de alguien que en otro tiempo había estado acostumbrado al lujo. Su forma de hablar era culta y refinada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena cuando llegaron a la acera. «Grace», respondió la mujer, y luego dudó. «Grace Wellington». El apellido no le decía nada a Elena, pero algo en la forma en que Grace lo dijo, como si estuviera probando cómo sonaba, hizo que Elena se preguntara si había más en esta historia de lo que parecía a simple vista. «Y este es David», continuó Grace, acariciando el cabello del niño mientras éste comía contento la galleta de Elena. «Mi hijo». «Bueno, Grace y David Wellington», dijo Elena, esbozando una sonrisa a pesar de todo lo que acababa de pasar. «Espero que ese restaurante les ofrezca la mejor comida que hayan probado en meses».
Los ojos de Grace tenían una intensidad que parecía casi fuera de lugar dadas las circunstancias. Elena, quiero que sepas que lo que has hecho hoy no se olvidará. Te lo prometo. Mientras Elena los veía alejarse, las palabras de Grace resonaban en su mente con un peso extraño, como si tuvieran un significado mucho más allá de la simple gratitud. Había algo en la forma en que Grace lo había dicho, una certeza que parecía desconectada de su aparente impotencia en la situación. Pero Elena apartó esos pensamientos de su mente cuando comenzó a asimilar la realidad de su situación. Tenía 17 días para pagar el alquiler, $87 en su cuenta corriente y ninguna perspectiva de trabajo que contratara a alguien que acababa de ser despedido por conducta inapropiada. Sacó su teléfono para llamar a su hermana, la única familia que le quedaba, y explicarle por qué no podría ayudar con los gastos médicos de su madre ese mes. Mientras marcaba, no se dio cuenta de que Grace Wellington se había detenido en la esquina y había sacado su propio teléfono, ni del tono autoritario de su voz al hablar con alguien al otro lado de la línea. Tampoco se percató de cómo Grace miró hacia el edificio de Sterling Corporation con una expresión que no tenía nada que ver con la gratitud y sí con el cálculo. 3 días después, Elena estaba en su pequeño departamento, marcando anuncios de empleo en el periódico y tratando de averiguar qué facturas podía retrasar, cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. ¿Es Elena Porres? La voz era profesional, nítida. Sí, soy Elena. Señora Torres, mi nombre es Catherine Mills. Le llamo en nombre de un cliente que está interesado en discutir una oportunidad de negocio con usted. ¿Estaría disponible para una reunión esta tarde? Lo primero que pensó Elena fue que se trataba de algún tipo de estafa. ¿Qué tipo de oportunidad de negocio? Preferiría discutir los detalles en persona. ¿Podría reunirse con nosotros en el edificio de Sterling Corporation a las 2 en punto? A Elena se le heló la sangre. No puedo volver allí. Me han prohibido entrar en el edificio. Eso no será un problema, dijo Catherine, y había algo en su tono que sugería que sabía mucho más de lo que debía sobre la situación de Elena. Confíe en mí, señora Torres. Creo que esta reunión Cuando Elena colgó el teléfono, tuvo la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que no podía imaginar. La mujer al otro lado del teléfono había hablado con la seguridad que da tener poder real, y de alguna manera eso le recordó las últimas palabras de Grace Wellington. Lo que has hecho hoy no se olvidará. Algo se avecinaba, y Elena tenía la inquietante sensación de que el hombre del traje caro que la había despedido no tenía ni idea de lo que había desencadenado. Elena se plantó frente a Sterling Corporation exactamente a las 2 en punto, con las manos ligeramente temblorosas, mientras se acercaba a la misma entrada donde su vida había dado un vuelco 3 días antes. El guardia de seguridad que la había acompañado al salir no estaba por ninguna parte, sustituido por alguien a quien no reconocía. ¿Elena Torres? Una mujer con un impecable traje gris carbón se le acercó y le tendió una mano bien cuidada. Catherine Mills, gracias por venir. Elena le estrechó la mano, fijándose en la firmeza del apretón y en el caro reloj que adornaba la muñeca de Catherine. Sigo sin entender por qué nos reunimos aquí. Me dijeron que no era bienvenida en esta propiedad. La sonrisa de Catherine ocultaba secretos. Las cosas cambian rápidamente en el mundo de los negocios, señorita Torres. ¿Entramos? Mientras atravesaban el vestíbulo que Elena había limpiado innumerables veces, notó algo diferente. El ajetreo habitual de la actividad corporativa parecía moderado, casi tenso. Los empleados se agrupaban en pequeños corrillos y susurraban con una urgencia que sugería que se estaba produciendo una noticia importante. ¿Está pasando algo aquí?, preguntó Elena mientras esperaban el ascensor. Se podría decir que sí, respondió Catherine de forma enigmática. Dime, ¿qué sabes sobre las adquisiciones hostiles? La confusión de Elena se acentuó. Nada. ¿Por qué tendría que saber? En lugar de pulsar el botón de cualquiera de las plantas ejecutivas en las que Elena había trabajado, Catherine seleccionó la última planta, el nivel ejecutivo que solo limpiaba después del horario laboral,
cuando todas las personas importantes se habían ido a casa. Señora Torres, lo que voy a mostrarle puede que le resulte bastante impactante, dijo Catherine mientras el ascensor subía, pero necesito que comprenda que todo lo que está sucediendo hoy está relacionado con su acto de bondad de hace 3 días. Las puertas del ascensor se abrieron en la zona de recepción ejecutiva, un espacio de mármol y caoba que a Elena siempre le había parecido intimidantemente hermoso. Pero hoy, la atmósfera serena habitual había sido sustituida por un caos apenas controlado. Hombres con trajes caros se apiñaban alrededor de los teléfonos, con el rostro sombrío. Los asistentes administrativos corrían entre las oficinas con gruesas carpetas y aspecto estresado. Catherine condujo a Elena más allá del alboroto hacia la oficina de la esquina, la que tenía una placa con el nombre Jonathan Sterling, director ejecutivo. Elena había limpiado esa oficina muchas veces, siempre con cuidado de no alterar los objetos dispuestos con precisión sobre el enorme escritorio. «Espera», dijo Elena, deteniéndose bruscamente. «¿Por qué vamos a la oficina del señor Sterling? Él es quien me despidió». «En realidad», dijo Catherine, deteniéndose con la mano en el pomo de la puerta, «él es la razón por la que estás aquí». Antes de que Elena pudiera preguntar qué significaba eso, Catherine abrió la puerta, y Elena se encontró cara a cara con el hombre que había destruido su medio de vida. Jonathan Sterling estaba sentado detrás de su escritorio, pero su habitual presencia imponente brillaba por su ausencia. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, su corbata aflojada, y su rostro mostraba una expresión que Elena nunca le había visto antes: miedo. «Señora Torres», dijo Jonathan, levantándose rápidamente. Su voz carecía de la autoridad arrogante que había mostrado 3 días antes. «Por favor, siéntese, tenemos que hablar». Elena permaneció de pie, cada vez más confundida. «Señor Sterling, no entiendo lo que está pasando aquí». «Yo tampoco lo entendía hasta hace unas 6 horas», respondió Jonathan, señalando las sillas frente a su escritorio. «Por favor, le prometo que pronto todo tendrá sentido». A regañadientes, Elena tomó asiento, notando cómo las manos de Jonathan temblaban ligeramente mientras tomaba una carpeta de su escritorio. Catherine permaneció de pie junto a la puerta, con una expresión indescifrable. «Señora Torres, hace 3 días tomé lo que creí que era una decisión empresarial justificada», comenzó Jonathan con voz cuidadosamente mesurada. «Un empleado se comportaba de una manera que, en mi opinión, daba una mala imagen de la empresa. Despedí a ese empleado de inmediato». Elena apretó la mandíbula. «Me despidió por darle comida a un niño hambriento». «Sí», dijo Jonathan, sorprendiéndola con su franqueza. «Y al hacerlo, cometí el mayor error de mi carrera profesional». Antes de que Elena pudiera responder, Catherine dio un paso al frente. «Señor Sterling, tal vez sería mejor que explicara la situación directamente». Jonathan asintió y abrió la carpeta que tenía delante. «Señorita Torres, la mujer a la que ayudó hace 3 días. Grace Wellington. ¿Qué le contó sobre sí misma?» Elena frunció el ceño. «Solo su nombre y que David era su hijo. ¿Por qué? ¿El apellido Wellington le decía algo?» «No. ¿Debería?» Jonathan intercambió una mirada con Catherine y luego sacó lo que parecía ser un documento corporativo. «Grace Wellington es la única heredera de Wellington Industrial Holdings, una de las mayores empresas de inversión privada del país. Su patrimonio personal se estima en algo más de $2,000 millones. Elena lo miró fijamente, segura de haber oído mal. «Eso es imposible. Tenía hambre. Su hijo se estaba muriendo de hambre. Estaba llevando a cabo lo que ella llama inmersión en la pobreza», explicó Catherine, acercándose. «Durante los últimos 6 meses, la señora Wellington ha estado viviendo de forma anónima en refugios para personas sin hogar y en las calles, tratando de comprender la realidad de las dificultades económicas tras la muerte de su esposo el año pasado». La mente de Elena daba vueltas. «¿Me estás diciendo que esa mujer era multimillonaria?» «No una multimillonaria cualquiera», continuó Jonathan, con voz cada vez más tensa. «El tipo de multimillonaria que puede comprar y vender empresas como Sterling Corporation sin pestañear. El tipo que puede destruir carreras,
arruinar reputaciones y demoler por completo todo lo que he construido durante 15 años. Sigo sin entender por qué me estás contando esto, hijo Elena, aunque una extraña sensación se apoderaba de su pecho, algo entre la expectación y el temor. Catherine colocó otro documento sobre el escritorio frente a Elena. Esta mañana, a las 9:37, Wellington Industrial Holdings inició una adquisición hostil de Sterling Corporation. Compraron el 41% de las acciones de la empresa en una sola transacción. Elena miró el documento y reconoció que se trataba de algún tipo de documento legal, a pesar de no entender la jerga financiera. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Jonathan, con una voz apenas superior a un susurro, que a partir de las 11 de la mañana de hoy, Grace Wellington es la propietaria de esta empresa. Es la propietaria de mi empresa. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido lejano de los teléfonos sonando y las conversaciones en voz baja de las oficinas exteriores. Elena intentó procesar lo que estaba oyendo, pero le parecía demasiado increíble para ser real. ¿Estás diciendo que la mujer a la que le di mi sándwich acaba de comprar toda esta corporación? En aproximadamente 18 horas, confirmó Catherine, lo cual, según nuestros expertos financieros, es la adquisición hostil más rápida en la historia corporativa. Elena se levantó bruscamente y se acercó a la ventana que daba a la calle donde se había encontrado con Grace y David. Esto es una locura. ¿Por qué haría eso? Creemos, dijo Jonathan con cautela, que tiene algo que ver con cómo la trataron aquí hace 3 días. ¿Cómo la trataron? Elena se volvió hacia él. ¿Te refieres a cómo la trataste tú? Jonathan se sonrojó ligeramente. Sí. Cómo la traté, y lo que es más importante, cómo te traté a ti por mostrarle amabilidad. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Elena, creando una imagen tan extraordinaria que casi no podía creerla. ¿Está haciendo esto porque me despediste? Creemos que sí, dijo Catherine. Aunque no lo sabremos con certeza hasta esta tarde. ¿Qué pasará esta tarde? Jonathan se aflojó aún más la corbata, con aspecto de un hombre que ve cómo se derrumba todo su mundo. A las 3 en punto, la señora Wellington celebrará una reunión obligatoria con todo el personal. Ha pedido que asistan todos los empleados, incluidos los que han sido despedidos recientemente. ¿Quiere que vaya? Específicamente a usted, confirmó Catherine. De hecho, es la única persona a la que mencionó por su nombre cuando sus representantes se pusieron en contacto con nosotros esta mañana. Elena se hundió en su silla, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. No entiendo nada de esto. Solo le di algo de comida. Señora Torres, dijo Jonathan, inclinándose hacia adelante con una intensidad casi desesperada. Necesito que entienda algo. Cuando la gente de la señora Wellington se puso en contacto con nosotros esta mañana, dejaron claro que mi continuidad en esta empresa depende totalmente de una cosa. ¿Qué cosa? Su perdón. Elena lo miró fijamente. ¿Mi qué? Dijeron que la decisión de la señora Wellington sobre si mantenerme como director general o despedirme se basará únicamente en si usted cree que merezco una segunda oportunidad. Lo absurdo de la situación golpeó a Elena como un golpe físico. Hace 3 días, este hombre la había despedido sin dudarlo, la había humillado públicamente y había amenazado con hacer que la arrestaran. Ahora le decía que su carrera estaba en sus manos. ¿Me estás pidiendo que decidas si conservas tu trabajo? Te pido que consideres la posibilidad de que las personas puedan aprender de sus errores, dijo Jonathan en voz baja. Te pido que seas la persona que demostraste ser hace 3 días. Antes de que Elena pudiera responder, llamaron a la puerta de la oficina. Caterina abrió y habló brevemente con alguien en el pasillo antes de volverse hacia ellos. La señora Wellington ha llegado, anunció Catherine. Ha pedido unos minutos a solas con la señora Torres antes de la reunión con todo el personal. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Ya está aquí? En la sala de conferencias al final del pasillo, confirmó Catherine. ¿Estás lista para reunirte con ella? Elena se puso de pie con las piernas temblorosas, aún tratando de comprender que la mujer con la que había compartido el almuerzo era ahora la persona más poderosa de ese edificio. Supongo que no tengo otra opción. Cuando llegó a la puerta,
Jonathan la llamó. Señora Torres, Elena, pase lo que pase en esa reunión, quiero que sepa que he pasado los últimos 3 días pensando en lo que dijo, en que la decencia humana es... Elena se detuvo y lo miró. ¿Y a qué conclusión llegó? Que tenía razón, respondió él simplemente, y que despedirla fue la acción de un hombre que había olvidado lo que realmente importa. Elena asintió con la cabeza y siguió a Catherine por el pasillo, con la mente llena de preguntas que no sabía cómo formular. ¿Cómo había Grace Wellington orquestado una adquisición corporativa en menos de 72 horas? ¿Por qué había llegado a tales extremos para responder al despido de Elena? Y lo más importante, ¿qué quería ahora de Elena? La puerta de la sala de conferencias estaba cerrada, pero Catherine le indicó a Elena que entrara sola. «Te está esperando». Elena respiró hondo y abrió la puerta. Grace Wellington estaba de pie al otro lado de la mesa de juntas, pero estaba irreconocible. Había desaparecido la ropa gastada y el aspecto agotado. Llevaba un traje azul marino a medida que probablemente costaba más que el salario anual de Elena. Tenía el cabello perfectamente peinado y se movía con la confianza inconfundible de alguien acostumbrado a ejercer un poder inmenso. Pero cuando sonrió a Elena, fue con la misma expresión cálida que había mostrado 3 días antes al aceptar el sándwich. «Hola, Elena», dijo Grace, con un ligero acento que había ocultado cuidadosamente durante su primer encuentro. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Antes de que la reunión pudiera comenzar realmente, se produjo una repentina conmoción en el pasillo fuera de la sala de conferencias. Elena podía oír voces elevadas, incluida una que sonaba claramente como la de Jonathan Sterling, aunque no podía distinguir las palabras. El sonido de pasos rápidos resonaba en los suelos de mármol. Entonces la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y Elena se volvió para ver a un hombre con un traje caro que no reconocía, flanqueado por otros 2 que tenían el porte inconfundible de los abogados. «Señora Wellington», dijo el hombre, con la voz tensa y apenas controlando la ira, «tenemos que discutir esta situación inmediatamente». La expresión de Grace no cambió, pero Elena notó que su postura se modificó ligeramente, adoptando una presencia aún más imponente. «Señor Richardson, esta es una reunión privada. Hablaré con usted después». «No», dijo Richardson con firmeza, adentrándose en la sala, a pesar de los intentos de Catherine por interceder. «Esta adquisición hostil se basa en premisas falsas, y no me quedaré de brazos cruzados mientras destruye un negocio legítimo por un rencor personal». Elena se dio cuenta de que estaba presenciando algo mucho más allá de lo que le habían contado. Ya no se trataba solo de su despido. Había fuerzas más poderosas en juego, políticas corporativas y maniobras financieras que ella no podía ni empezar a comprender. «Elena», dijo Grace con calma, sin apartar la mirada de Richardson, «creo que es hora de que sepas toda la verdad sobre lo que ocurrió hace 3 días y por qué tu simple acto de bondad desencadenó una serie de acontecimientos mucho más profundos de lo que nadie imaginaba». La tensión en la habitación era palpable, y Elena tenía la clara sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su comprensión de la situación, sino toda su perspectiva sobre el poder, la justicia y las conexiones ocultas que dan forma al mundo de los negocios. Fuera lo que Grace Wellington estuviera a punto de revelar, Elena intuía que sería mucho más complejo y trascendental que la gratitud de un multimillonario por un sándwich compartido. Antes de que se entere de lo que sucede a continuación, me encantaría saber desde dónde está viendo esto. Me fascinaría saber hasta dónde llega esta increíble historia. El silencio se prolongó entre ellas mientras Elena esperaba a que Grace continuara. Pero la presencia de Richardson había cambiado claramente la dinámica de su reunión de formas que Elena aún no comprendía. Los siguientes minutos determinarían no solo el destino de Jonathan Sterling, sino, al parecer, el futuro de toda una empresa y de todos los que trabajaban en ella. Y de alguna manera, Elena Torres, una antigua señora de la limpieza que simplemente había decidido compartir su almuerzo con un niño hambriento,
se había convertido en la figura central de un drama que implicaba miles de millones de dólares y el poder de cambiar vidas con una sola decisión. Pero cuando Elena miró el rostro de Grace Wellington, se dio cuenta de que, bajo la pulida apariencia y el poder corporativo, aún podía ver rastros de la mujer agotada que había abrazado a su hijo con tanta protección 3 días antes. Fuera cual fuera el juego que se estaba jugando aquí, fueran cuales fueran las complejas motivaciones que impulsaban estos extraordinarios acontecimientos, había algo genuino en la gratitud de Grace que trascendía las maquinaciones corporativas que los rodeaban. La pregunta era si esa autenticidad sería suficiente para guiar a Elena a través de la situación imposible en la que se encontraba ahora, donde sus decisiones determinarían el destino de personas cuyas vidas operaban a una escala que nunca había imaginado posible. Grace Wellington miró directamente a Richardson, con una voz que cortaba la tensión como una navaja. Señor Richardson, tiene toda la razón. Esta adquisición es personal, pero no por las razones que usted cree. Se volvió hacia Elena, su expresión suavizándose ligeramente. Elena, lo que voy a contar te explicará por qué tu amabilidad de hace 3 días significó mucho más de lo que podrías haber imaginado. Richardson dio un paso adelante de forma agresiva. Señora Wellington, le recomiendo encarecidamente que no discuta asuntos corporativos confidenciales delante de personal no autorizado. Elena Torres no es personal no autorizado, respondió Grace con frialdad. Desde hoy al mediodía ha sido nombrada miembro del Consejo de Administración de Sterling Corporation. Tiene todo el derecho a escuchar esto. A Elena casi se le doblan las rodillas. Lo siento, ¿qué? Hablaremos de tu nuevo puesto en detalle en breve, dijo Grace, sin apartar la mirada de Richardson. Pero primero, el señor Richardson tiene que entender exactamente con quién está tratando. Grace se dirigió a la cabecera de la mesa de conferencias, dominando la sala con autoridad natural. Elena, hace 6 meses, mi esposo Marcus Wellington murió en un accidente de coche. Conducía de regreso a casa después de un evento benéfico en el que acababa de donar $5 millones a refugios para personas sin hogar. Elena se hundió en una silla, tratando de procesar esta información, mientras Richardson y sus abogados intercambiaban miradas preocupadas. Marcus llevaba años insistiendo en que teníamos que entender la pobreza desde dentro, no solo escribir cheques desde nuestra torre corporativa. Continuó Grace. Creía que la verdadera compasión requiere una comprensión genuina del sufrimiento. Eso es muy conmovedor, interrumpió Richardson, pero no justifica el sabotaje corporativo. Grace sonrió, y Elena reconocía algo peligroso en esa expresión. Señor Richardson, parece tener la impresión de que se trata de una venganza contra Jonathan Sterling por despedir a Elena. Se equivoca. Sacó una tableta y la colocó sobre la mesa de conferencias. Se trata de algo mucho más grande. Elena, ¿recuerdas lo que dijo el señor Sterling cuando te despidió? Elena asintió a regañadientes. Dijo que estaba alentando a los vagabundos y que mi estupidez sentimental era un lastre para la imagen de la empresa. ¿Y sabes quién estaba en el vestíbulo, fuera de la vista, grabando toda la conversación? Elena negó con la cabeza, aunque empezaba a sospechar a dónde quería llegar. Marcus Wellington Jr., mi hijastro, dijo Grace tocando la tableta. Estaba llevando a cabo su propio proyecto de investigación sobre la pobreza para su tesis universitaria sobre la responsabilidad social corporativa. Estaba filmando las interacciones entre personas sin hogar y empleados de empresas. Richardson palideció. ¿Estás diciendo que esto fue una trampa? No fue una trampa, corrigió Grace. Fue una prueba. Marcus Jr. había estado documentando cómo respondían diferentes empresas a las personas sin hogar, que se encontraban cerca de sus edificios. Sterling Corporation era la 47ª empresa de su lista. Elena sintió que el mundo volvía a cambiar a su alrededor. ¿Quieres decir que todo esto estaba planeado? La inmersión en la pobreza fue real, dijo Grace con firmeza. David y yo habíamos estado viviendo en refugios durante semanas. El hambre era real, la desesperación era real. Pero la investigación de Marcus Jr. nos dio una forma de documentar lo que sucedió. Ella activó la tableta y de repente Elena se vio a sí misma de hacía 3 días, compartiendo su sándwich con Grace y David.
La calidad del video era nítida, capturando cada palabra de la diatriba de Jonathan Sterling y la tranquila dignidad de Elena ante su crueldad. Este video ha sido visto más de 2 millones de veces desde ayer, anunció Grace. La etiqueta #BleedingHeartStupidity es tendencia en todo el mundo, pero no en el sentido que pretendía el señor Sterling. Richardson tecleaba frenéticamente en su teléfono. ¿Has hecho público este video? Marcus Jr. lo publicó en las redes sociales con el título ¿Qué sucede cuando la decencia humana se enfrenta a la cultura corporativa?, confirmó Grace. La respuesta del público ha sido muy reveladora. Elena se vio a sí misma en la pantalla, observando sus propias acciones desde una perspectiva externa por primera vez. Parecía más pequeña de lo que recordaba, pero su voz era firme mientras defendía el derecho humano básico a la amabilidad. Pero Elena, continuó Grace, lo que no sabes es que este video reveló algo que va mucho más allá de un caso aislado de insensibilidad corporativa. Pasó a otra pantalla que mostraba documentos financieros. Sterling Corporation ha estado pagando sistemáticamente menos de lo debido a su personal de limpieza durante 3 años. Tu salario era un 23% inferior al estándar del sector, sin seguro médico y con un tiempo mínimo de vacaciones. Elena se quedó boquiabierta. No sabía que eso fuera inusual. La mayoría de los empleados en tu posición no lo saben, dijo Grace. Están aislados de puestos comparables y se les dice que estén agradecidos por cualquier empleo. Es un sistema deliberadamente explotador. Richardson estaba sudando. Estas son prácticas estándar en el sector. No, señor Richardson, dijo Grace con dureza. Son prácticas abusivas diseñadas para sacar el máximo provecho de los trabajadores más vulnerables, y están a punto de terminar. Se volvió hacia Elena. Pero la verdadera revelación llegó cuando investigamos más a fondo las prácticas laborales de Sterling Corporation. Elena, ¿cuántos otros miembros del personal de limpieza han sido despedidos en el último año? Elena lo pensó detenidamente. Creo que quizás 12. La gente decía que era solo rotación normal. 17, corrigió Grace, sacando otro documento. 17 miembros del personal de limpieza despedidos por diversas infracciones, todas ellas relacionadas con mostrar compasión humana básica, compartir comida con compañeros, tomarse descansos más largos para ayudar a visitantes mayores, permitir a personas sin hogar usar los baños. Elena miró fijamente la lista de nombres y reconoció a varios antiguos compañeros. ¿Todos fueron despedidos por ser amables? Todos fueron despedidos por la misma razón que tú, confirmó Grace, porque Jonathan Sterling creó una cultura corporativa que considera la empatía como una desventaja y la decencia humana como una falta grave. Richardson dio un paso adelante desesperadamente. Señora Wellington, se trataba de decisiones empresariales legítimas basadas en el mantenimiento de los estándares profesionales. Grace se volvió hacia él y Elena vio la completa transformación de la mujer agotada que había conocido a la poderosa multimillonaria que realmente era. Señor Richardson, déjeme explicarle algo sobre los estándares profesionales, dijo Grace, con una voz que transmitía décadas de autoridad empresarial. Llevo 15 años haciendo negocios a nivel internacional. He negociado acuerdos por valor de cientos de millones de dólares. He dirigido empresas en 4 continentes, señaló a Elena, y en todo ese tiempo, nunca he encontrado una respuesta más profesional a una situación de crisis que la que mostró Elena Torres hace 3 días. Evaluó un problema, implementó una solución inmediata y mantuvo su dignidad bajo una presión extrema. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no por tristeza, sino por la abrumadora experiencia de que alguien que comprendía su verdadero valor apreciara sus acciones. Eso, continuó Grace, es lo que se considera un comportamiento profesional. Lo que demostró el señor Sterling fue todo lo contrario, una conducta poco profesional, impulsada por prejuicios personales y arrogancia corporativa. Richardson hizo un último intento. Esta adquisición hostil destruirá cientos de puestos de trabajo. Se equivoca de nuevo, dijo Grace, sacando una gruesa carpeta. Esta adquisición creará puestos de trabajo y mejorará las condiciones laborales de todos los empleados de Sterling Corporation. Abrió la carpeta,
revelando detallados planes de reestructuración. Elena, como nueva directora de Recursos Humanos y Dignidad de los Empleados, tu primera tarea será supervisar la implementación de estos cambios. Elena miró los documentos y vio aumentos salariales, planes de salud integrales y políticas detalladas que protegían los derechos de los empleados a la dignidad humana básica. No entiendo cómo puedo ser directora de Recursos Humanos. No tengo ninguna experiencia. Tienes la cualificación más importante, respondió Grace. Entiendes lo que significa ser tratado con dignidad y sabes lo que se siente cuando te quitan esa dignidad. La mayoría de los ejecutivos de recursos humanos nunca han experimentado las condiciones de trabajo de sus empleados con salarios más bajos. Jonathan Sterling apareció en la puerta, con aspecto demacrado y derrotado. «Señora Wellington, me han dicho que quería verme». «Sí, señor Sterling», dijo Grace formalmente. «Por favor, acompáñenos». Jonathan entró de mala gana, evitando el contacto visual con Elena. El hombre que había ejercido una autoridad tan arrogante 3 días antes, ahora parecía alguien que había pasado noches en vela contemplando la destrucción de todo lo que había construido. «Señor Sterling», comenzó Grace, «estoy dispuesta a ofrecerle la oportunidad de seguir siendo director general de Sterling Corporation bajo una nueva dirección». Jonathan levantó la cabeza sorprendido. «¿En serio?» «Sí, pero hay condiciones», continuó Grace. «Primero deberá disculparse personalmente con todos los empleados a los que ha despedido injustamente en los últimos 3 años, empezando por Elena». Jonathan miró a Elena, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «Elena, le debo más que una disculpa. Lo que hice estuvo mal en todos los sentidos. Permití que mis propios prejuicios y la arrogancia corporativa se impusieran a la decencia humana básica». Respiró temblorosamente. «Demostraste un valor y una compasión que yo no supe reconocer, y te castigué por mostrar precisamente las cualidades que hacen que una persona sea verdaderamente valiosa para cualquier organización». Elena le estudió el rostro y vio un arrepentimiento genuino en lugar de un control de daños corporativo calculado. «¿Entiendes por qué lo que hiciste estuvo mal? Porque dejé que los márgenes de beneficio importaran más que las personas», dijo Jonathan en voz baja. «Porque creé una cultura laboral en la que la amabilidad se consideraba una debilidad y la empatía humana se trataba como una carga». Grace asintió con aprobación. «Señor Sterling, su segunda condición es que trabajará directamente bajo la supervisión de Elena durante los próximos 6 meses, aprendiendo a implementar políticas que prioricen la dignidad de los empleados junto con la rentabilidad corporativa». Jonathan abrió mucho los ojos, pero asintió lentamente. «Lo entiendo. Y en tercer lugar», concluyó Grace, «creará una fundación en nombre de Elena dedicada a apoyar a las familias trabajadoras en crisis, financiada con el 20% de su salario personal durante los próximos 5 años». Elena se quedó sin aliento. «Grace, eso es demasiado». «Es exactamente lo adecuado», respondió Grace con firmeza. «La fortuna del señor Sterling se construyó sobre el trabajo de personas como tú, Elena. Es hora de que esa fortuna beneficie directamente a las personas que la crearon». Richardson hizo una última protesta. «Esto es chantaje corporativo. Esto es justicia corporativa», corrigió Grace. «Durante demasiado tiempo, empresas como Sterling Corporation han externalizado los costos humanos de sus márgenes de ganancia. Eso se acaba hoy». Se volvió para dirigirse a toda la sala. «Elena Torres ejemplifica los valores que guiarán a esta empresa en el futuro: competencia, integridad y preocupación genuina por el bienestar humano. Bajo su liderazgo, Sterling Corporation se convertirá en un modelo de cómo las empresas pueden tener éxito respetando la dignidad de todos sus empleados». Elena se sintió abrumada por la magnitud de los cambios que se estaban produciendo a su alrededor. «Grace, necesito preguntarte algo. ¿Por qué hacer algo tan extraordinario por alguien a quien apenas conoces?» La expresión de Grace se suavizó, y por un momento, Elena vio rastros de la mujer vulnerable de hacía 3 días. «Porque Elena, cuando estaba sentada en esa acera con mi hijo en brazos, sintiéndome invisible e inútil, tú me viste como un ser humano al que valía la pena ayudar. Ese reconocimiento salvó algo más que nuestro hambre inmediata». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Después de la muerte de Marcus, me sentí perdida
cuestionándome si la riqueza y el poder tenían algún significado real. Vivir en la calle me enseñó lo fácil que es para cualquiera volverse invisible ante quienes tienen privilegios. Grace miró directamente a Elena. Pero tu amabilidad me recordó que las acciones individuales importan, que la conexión humana trasciende el estatus económico y que la verdadera fuerza proviene de elevar a los demás en lugar de empujarlos hacia abajo. Elena sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas al comprender por fin el impacto total de su sencilla decisión de compartir su almuerzo. La adquisición, continuó Grace, nunca tuvo que ver con la venganza. Se trataba de demostrar que las empresas pueden tener éxito respetando la dignidad humana en lugar de explotar la vulnerabilidad humana. Tú vas a ayudarme a demostrar que el liderazgo compasivo no solo es moralmente correcto, sino que también es económicamente superior. 6 meses después, Elena estaba en su nueva oficina, revisando los informes que mostraban que Sterling Corporation no solo había mantenido su rentabilidad, sino que había superado los indicadores de rendimiento anteriores. La satisfacción de los empleados había alcanzado máximos históricos. La productividad había aumentado un 38% y la rotación de personal se había reducido casi a cero. Y lo que es más importante, la empresa se había convertido en un empleador de referencia, atrayendo a los mejores talentos precisamente por su reputación de tratar a todos los empleados con dignidad y respeto. Jonathan Sterling llamó a su puerta con una pila de currículos. Elena, hemos recibido más de 300 solicitudes para los nuevos puestos de divulgación comunitaria. Se está corriendo la voz de que Sterling Corporation es un lugar donde la gente realmente quiere trabajar. Elena sonrió, observando lo mucho que había cambiado Jonathan durante los 6 meses que llevaban trabajando juntos. El ejecutivo arrogante había sido sustituido por alguien que entendía que el verdadero liderazgo significaba servir a los demás en lugar de dominarlos. ¿Hay algún candidato interesante?, preguntó Elena, aceptando los currículums. Varios antiguos ejecutivos de empresas competidoras que están cansados de las culturas corporativas que anteponen los beneficios a las personas, respondió Jonathan. Y bastantes solicitantes sin experiencia que mencionaron específicamente que querían trabajar para una empresa que valora la bondad humana. Elena se rió. ¿Quién hubiera pensado que la estupidez sentimental se convertiría en nuestra mayor ventaja competitiva? Jonathan se sonrojó ligeramente. Nunca me perdonarán por haber acuñado esa frase, ¿verdad? Probablemente no, admitió Elena. Pero también has demostrado que las personas pueden cambiar de verdad cuando están dispuestas a afrontar sus propios fracasos con honestidad. Cuando Jonathan se marchó, Elena se volvió para mirar por la ventana la calle donde había conocido a Grace y David Wellington. Cerca de la entrada se había instalado una pequeña placa con la siguiente inscripción: Sterling Corporation, donde la dignidad humana impulsa el éxito. Su teléfono vibró con un mensaje de Grace. Elena, la junta directiva de la fundación quiere ampliar el programa a 50 empresas más. ¿Estás lista para cambiar la forma de hacer negocios en todas partes? Elena respondió: lista cuando tú lo estés. Resulta que los corazones compasivos son excelentes para los negocios. Dejó el teléfono y volvió a revisar las solicitudes, cada una de las cuales representaba a alguien que buscaba lo mismo que ella había encontrado allí: un lugar de trabajo que valorara su humanidad junto con su productividad. Elena Torres había descubierto algo extraordinario en los 6 meses transcurridos desde aquel encuentro que le cambió la vida. El verdadero poder no consistía en tener la autoridad para despedir a las personas por mostrar compasión. El verdadero poder consistía en crear entornos en los que la compasión pudiera florecer, en los que la decencia humana se recompensara en lugar de castigarse, y en los que el éxito se midiera no solo en términos de márgenes de beneficio, sino también en la dignidad que se concedía a cada persona que contribuía a ese éxito. La mujer que una vez había compartido su sándwich con un desconocido había aprendido que, a veces, los actos de bondad más pequeños crean las mayores olas de cambio, que se propagan de forma que transforman no solo las vidas individuales, sino también los sistemas de poder en su conjunto. Y mientras trabajaba hasta altas horas de la noche,
Elena reflexionaba sobre la profunda verdad que Grace Wellington le había enseñado, que la riqueza y la influencia no significan nada a menos que se utilicen para ayudar a quienes más lo necesitan, y que la verdadera medida del valor de cualquier persona no es lo que tiene, sino lo que está dispuesta a compartir con otros que tienen menos. La señora de la limpieza que había sido despedida por alimentar a un niño hambriento se había convertido en la ejecutiva que demostró que las empresas basadas en la compasión no solo eran moralmente superiores, sino que también tenían más éxito que las basadas en la explotación. A veces la justicia no proviene de los tribunales o las regulaciones, se dio cuenta Elena. A veces proviene de personas con poder que deciden utilizar ese poder para honrar la dignidad de aquellos a quienes se les ha negado durante demasiado tiempo. Y a veces la revolución comienza con algo tan simple como compartir un sándwich con alguien que lo necesita más que tú. Si te has quedado conmigo hasta el final, deja un comentario diciéndome qué te ha parecido esta historia y qué tipo de historias te gustaría escuchar más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima